¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Maite Calzada Zarco, soy estudiante de la maestría de Educación Especial y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se refiere a qué es la interculturalidad y cómo se manifiesta en la escuela. ¿Ok? Ante esta situación, nosotros tenemos que tener claridad en que la interculturalidad la vamos a entender como que cada individuo, cada persona va a tener su propio referente de que lo que ha ido aprendiendo a partir de las interacciones en sus diversos contextos. Entonces eso le va formando lo que va a ser su cultura, su referente. Desde esta lógica, entonces, cada uno de nosotros como seres individuales poseemos nuestro propio marco de referencia. En ese sentido, también cada persona va a tener una versión muy particular de cómo funcionan las cosas en un determinado grupo. Por ejemplo, no es lo mismo que en mi casa, tengamos que merendar todos juntos a la casa del vecino en donde a lo mejor él merienda solo o come solo, ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona, de cada individuo, de cada familia, es conforme vamos haciendo esta creación de significados, de símbolos, y a partir de ahí, entonces es como nosotros vamos a ir interiorizando también los aprendizajes que vayamos teniendo con los otros, ¿no? Y sobre todo también en esa misma interacción, nosotros vamos a ir permeando esas formas de contacto con los otros, ¿no? Y aquí entonces nosotros vamos a hablar de microculturas. ¿A qué se refiere el término microculturas? Hace referencia a que justamente en cada familia, pues tenemos un margen, tenemos un parámetro, tenemos ciertas creencias, ciertos valores. Entonces, esta es mi microcultura. Y al convivir con mi hermana, con sus hijos, con su esposo, entonces ahí hay otra microcultura. Y al convivir ya como familia extensa, entonces vamos a crear otra microcultura. Entonces, de ahí la importancia de esta interculturalidad, es decir, esa relación que se establezca justamente entre estas microculturas. Bajo esta misma lógica, entonces la cultura se entiende como esa totalidad de los individuos, de cada uno de nosotros que vamos generando estas relaciones y a partir de ahí se va gestando esta interculturalidad. También es importante que nosotros no perdamos de vista que dar respuesta, cuando nosotros hablamos de diversidad, nosotros estamos estamos creando nuevos valores, nuevas referencias, pero no tenemos que perder de vista que cada uno de nosotros, como lo decía hace un momento, trae su microcultura y entonces cada uno de nosotros, no debemos de desvincularnos de lo que somos, porque entonces ahí ya estamos hablando de un pluralismo cultural, ¿sí? Pluri, pues muchos, ¿no? En este sentido, ¿cómo vamos a manifestar esta interculturalidad en la escuela? Nosotros como docentes, en mi caso, yo soy docente de apoyo de una USAER, una de las principales funciones que yo tengo es orientar, asesorar y acompañar a los docentes que están frente a grupo, pero no solo a ellos, sino también a las familias de los alumnos que son atendidos por el servicio que presentan alguna discapacidad o condición. Y en ese mismo sentido, también estoy involucrada pues con esas microculturas que hay en cada una de las aulas, ¿no? Entonces, por ello es importante que nosotros como docentes de apoyo, en mi caso muy particular, tengamos mucho cuidado ante ciertos puntos que son los que voy a mencionar ahorita, ¿no? El primero es que la escuela la debemos de entender como ese espacio en donde convivimos todos y todas con una independencia y con características bien definidas y que en muchas ocasiones mis compañeros, los docentes titulares, a veces pierden de vista cuando están tratando con los alumnos que presentan alguna discapacidad o condición, porque entonces pareciera ser que queremos hacer homogéneo el grupo, cuando en realidad los grupos son heterogéneos y eso no lo vamos a poder lograr. Y entonces hay como una especie de resistencia por parte del docente de grupo y en otras ocasiones esas mismas resistencias que tenemos como docentes las vamos permeando
a nuestros alumnos y entonces nuestros alumnos también van creando este tipo de resistencias y sobre todo se van generando barreras dentro del aula que en lugar de que permitan ese acceso, esa convivencia con los compañeros, no les permiten ser parte de ese grupo, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Porque a partir de esa interculturalidad, como lo refiere el texto, nosotros vamos a poder generar una inclusividad en las escuelas, en las aulas, ¿sí? Desde esta misma lógica, entonces, la educación es entendida como aquellos procesos mediante los cuales los individuos se les transmite cultura. Nosotros, recuerdo mucho un texto que leí en la universidad que decía, nosotros somos sujetos sujetados, es decir, nosotros como individuos estamos sujetos a las disposiciones del contexto en el cual estamos inmersos, de la cultura que estamos permeados, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado como docentes de qué es lo que le estamos diciendo a nuestro grupo hacia los compañeritos o en este caso hacia los niños que presentan alguna discapacidad o condición. Por ello, entonces, que nosotros como docentes debemos de estar formados, pues, para tratar con esta diversidad, con esta peculiaridad que tenemos en las aulas, ¿sí? Y en ese sentido también no debemos de perder de lado que todos los grupos, tienen diversos referentes y que esos referentes son los que les hacen comportarse de ciertas maneras, ¿no? Por ello es cuando en ocasiones mis compañeros titulares acuden a su servidora y me dicen, ¿no? Alguna situación que está pasando en el aula que obedece a situaciones de conducta o de aprendizaje. Yo muchas veces la primer pregunta que hago es, ¿y cómo están en la casa? ¿Y qué sabe usted del contexto familiar? Sí, porque precisamente en lo que decíamos hace un momento, pues vamos creando microculturas. Entonces, si yo no como docente de grupo no estoy preparado, no tengo el referente, no investigo de qué es lo que está pasando en esa casa, pues entonces no voy a poder a lo mejor dar una respuesta idónea al contexto en el cual se encuentra mi alumno. Sí, y en este sentido, también el aula se convierte en otra microcultura. Y de ahí entonces la necesidad de que no solamente organicemos el conocimiento, sino que también hagamos que en los alumnos en nuestras mismas aulas se vaya generando esta educación intercultural, como le decía hace un momento, y por consiguiente una inclusión educativa. ¿Sí? Por la necesidad de que no tenemos aulas homogéneas, sino que tenemos aulas heterogéneas. Y en este sentido, como conclusiones, pues yo planteo las siguientes. Una, el aspecto económico será un eje medular para propiciar o no la interculturalidad, porque retomando nuevamente en el contexto en el cual yo laboro, la mayoría de los padres de familia, si me atrevería yo a decir un 80-90% de ellos, labora en talleres de maquila para pantalón de mezclilla. Entonces, estos papitos, pues para empezar, tienen un nivel económico limitado, un nivel académico limitado. La mayoría de ellos únicamente tienen la secundaria, en el mejor de los casos terminada, y estaríamos hablando a lo mejor de un 5% de la comunidad del pueblo que tienen una licenciatura. Entonces, esto justamente nos limita la participación de los niños. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos los niños no llegan desayunados, no llegan con los materiales, las carencias son muchas. Y si yo como docente no estoy preparado para esta flexibilidad, tanto en mi planeación, en mis actividades, en mis formas de evaluación. Entonces, en lugar de crear esta situación de aulas inclusivas, estoy creando las barreras dentro de mi aula. Y entonces también tengo que tener claro que van a existir diversidades que en lugar de verlas como algo negativo o como docentes, es necesario que las empecemos a mirar como algo que enriquece, porque cada uno de nosotros como docentes somos diferentes. Entonces, nosotros a lo mejor en lugar de empezar a pelear o a discutir por quién tiene el aula más ordenada, deberíamos de empezar a compartir nuestros saberes para crear culturas diferentes que nos propicien esa inclusión
¿no? Y no como lo hemos manejado durante muchos años en la educación, como que únicamente eres parte de mi aula, pero te tengo en un rincón, ¿sí? Y entonces de ahí la necesidad de que la educación intercultural favorezca la convivencia entre personas y y como grupos, ¿no? Porque como grupos, pues estamos a lo mejor compartiendo un mismo espacio en la escuela, pero cada docente está en su microcultura, ¿no? Y es importante que destaquemos el respeto que tenemos que tener como docentes, como compañeros y sobre todo entre el alumnado, ahí en esas diferencias que vamos observando. Y retomo y cierro con lo que refiere Arroyo en su texto. Para educar a las personas hay que conocerlas. Por ello, la necesidad que yo les comentaba, cuando llega alguna situación a mis oídos por parte de mis compañeros docentes, bueno, ¿y cómo están en la casa, no? ¿Y qué está pasando? Conocer a nuestros alumnos, conocer nuestras familias, respetar esas diversidades, respetar que no todos somos iguales, y sobre todo acoger a esa diversidad. Es decir, como dice una frase por ahí, abrir las puertas y abrir los espacios y sobre todo abrir nuestra mente como docente y también nuestro corazón, porque muchas veces en la medida que nosotros como docentes vayamos sensibilizándonos, vamos a ser el espejo hacia nuestros alumnos para que ellos también se sensibilicen ante toda esta diversidad, ante todas estas nuevas necesidades. ¿Sí? Muchas gracias.